Buen día, Pancho, un gusto estar en contacto con ustedes. Muchas gracias por atendernos, doctor. El doctor Jorge Tovares es el ministro de Gobierno y fue el que llevó adelante el acuerdo salarial con todos los gremios del Estado, con los viales, con ATE, con UPCN, con ATEN, no me quedó ninguno por ahí, ¿no? No, con todos. Es decir, completaron las negociaciones con todos los gremios estatales. Bueno, hay diferencias entre uno de los gremios o uno de los acuerdos con otro acuerdo, ¿o no? En términos de criterio, digamos, de actualización salarial, no, solamente por ahí en el caso puntual de ATEN, la pauta salarial, digamos, no es semestral, sino que es anualizada, pero el criterio de actualización sigue siendo el IPC trimestral, digamos, excepto esa particularidad del plazo. En el caso de ATEN, la pauta después en términos estructurales es la misma, digamos. Ujú, está bien, es decir, en el caso de Aten, el primer aumento será en abril, luego vendrá julio, después octubre del 2026 y enero del 2027. Es decir, hasta enero del 2027 cerraron con Aten. Efectivamente, es decir, el acuerdo salarial con el gremio ATEN es anualizado y comprende ese periodo que acaba de puntualizar Bien. precisamente, ¿sí? Doctor, hay algunos adicionales. Hay adicional al desarrollo profesional docente y además hay otro adicional o una compensación no remunerativa y no bonificable. ¿Qué diferencia hay entre esto del adicional al desarrollo profesional docente y la compensación? En realidad, la compensación, ¿sí? Es es un monto, digamos, no remunerativo, no bonificable, ¿sí? Que se otorga por única vez, ¿sí? En el caso puntual, por ejemplo, de todos los gremios, acordamos en la segunda quincena del mes de enero del 2026 y con ATEN tenemos, como es anualizado, digamos, el acuerdo, otra suma que se va a liquidar en el mes de septiembre del 2026. Esas son sumas que se pagan por única vez, ¿sí? Y cuyo monto, digamos, es en este caso 350.000 pesos, que comprende prácticamente a todos los conveniados, es decir, a los trabajadores que están dentro de un convenio colectivo. En el caso concreto de ATEN no tiene un convenio colectivo, pero se pautó ese monto, también se previó ese monto para liquidar en el mes de septiembre. El adicional docente, al cual refieren, digamos, el año pasado se sancionó una norma que es la que comúnmente se denomina el presentismo, digamos, en el lenguaje común, ¿sí? Y allí, en el caso puntual, por ejemplo, de los docentes, se prevé una cláusula que establece de que esa bonificación, es decir, no se va a liquidar aquellos que se encuentren comprendidos en, digamos, en un presupuesto específico, que es quienes no justifiquen sus inasistencias. En definitiva, esa bonificación no se liquida. Esto es una bonificación que comprende pura y exclusivamente a los docentes, y esa es la diferencia, digamos, con la compensación extraordinaria que se liquida, digamos, al universo de los empleos públicos. Está bien. Tovares, y con respecto a otros gremios, ¿no hubo planteos por el logro de que el IPC sea anualizado? Sí, sí, en definitiva, todos los gremios estatales, en las primeras reuniones que mantuvimos, hicieron el idéntico planteo, digamos. Primero que nada, sostener el IPC, ¿sí? Y después cada uno fue requiriendo, digamos, criterios temporales de actualización, mensual, bimestral, semestral, anual, ¿sí? Y en función de eso fueron dándose las Claro, discusiones. eso lo sabíamos, pero ahora que digamos que se concedió esto excepcional con respecto a otros gremios de que sea anualizado, no hubo nadie en ninguno de los gremios que habían negociado con anterioridad que planteó, che, quisiera lo mismo, Una volvamos a revisión. sentarnos en la mesa de negociación. No, hasta aquí no hemos tenido ningún planteo en ese sentido. Igualmente, por ejemplo, bueno, es decir, la cuestión salarial, digamos, o la cuestión, digamos, paritaria, ¿sí? Es un acuerdo. En el caso concreto ahora tenemos el acuerdo cerrado con los 4 gremios, con una cláusula con lo que tenemos en el caso puntual, por ejemplo, de semestral. Obviamente que tenemos que volvernos a sentar
interpreto yo que en el mes de mayo o junio Claro. más tardar, como para prever el segundo semestre. Claro, está bien. Bien. Y ahí ya se pondrán en la misma situación el resto de los gremios estatales que la situación planteada con ATEN, digamos, ¿no? Me- Interpretamos, digamos, nosotros que en función de cómo sea el comportamiento de las variables macroeconómicas y fundamentalmente de la cuestión presupuestaria, en el caso concreto de la provincia de Neuquén, y si eso ocurrirá y de todo, digamos, mantenerse en un criterio de posibilidades, se extenderá, digamos, el acuerdo, digamos, hasta el mes de diciembre del corriente año, del 2026. ¿No? Y Tovares, cuando habían empezado a plantear esto del IPC y de que se ha anualizado, ustedes como gobierno lo que habían dicho, poniendo en duda que se pudiera implementar, era que las finanzas no iban a ser como las del año pasado porque el precio del barril del petróleo, que de alguna forma le marca el rumbo a todo lo económico en la provincia, iba a la baja. Ahora lograron estabilizarse, se pueden sostener estos sueldos. ¿Qué cambió, digamos, para que ustedes ahora tengan la garantía de que pueden responder económicamente a esta petición? En realidad, en el caso puntual nuestro, lo mismo que está ocurriendo, por ejemplo, no sé, a nivel nacional o en el presupuesto, por ejemplo, de cualquier familia, uno tiene una presuposición de cuáles van a ser el comportamiento de los ingresos y en función de eso decide una inversión, comprar esto, invertir en aquello, ¿sí? Sí. En el caso puntual, digamos, de la provincia de Neuquén, o de los estados o de los gobiernos, el criterio, digamos, de previsión, en definitiva, es lo mismo. Lo que pasa es que sucede bajo variables macroeconómicas que son mucho más impredecibles. Concretamente, por ejemplo, la economía argentina o los ingresos del Neuquén, concretamente dependemos, por ejemplo, bueno, del tipo de cambio que se dé en valor dólar a nivel nacional, del índice inflacionario que también es un comportamiento de la macroeconomía nacional y también, en este caso, dependemos también del comportamiento de una variable que es el valor del barril, que es totalmente inestable en un mundo que en definitiva no sabemos qué es lo que va a suceder en los próximos 6 meses. Lo que sí, respondiendo a la pregunta concretamente, ¿por qué anualizar en el caso de los docentes? Bueno, porque en definitiva entendemos de que hay todos los servicios que brinda el Estado tienen idéntica, digamos, importancia y trascendencia para la vida de cualquier ciudadano neuquino. Pero nosotros hemos hecho una muy fuerte inversión, por ejemplo, en materia educativa, ¿sí? Y entendemos de que, en el caso concreto, hemos priorizado y garantizado, por ejemplo, ese servicio educativo durante el año 2026. Por ejemplo, la matrícula de los alumnos que ingresarían en el ciclo lectivo 2026 son superiores a los 230.000. Sí, cualquier resentimiento en ese servicio educativo tiene un impacto social, económico, ¿sí? Importantísimo en la vida prácticamente del 75 al 80% de los neuquinos. Esta circunstancia nos permite a nosotros, aún manteniendo el nivel de incertidumbre con respecto al comportamiento de esas variables, poder tener, digamos, una estimación presupuestaria de que podríamos cumplir con el compromiso que hemos asumido concretamente en el día de ayer al cerrar el acuerdo salarial con el gremio ATEN. Bien, a ver. Este mismo análisis lo vamos a tener que hacer, digamos, en el caso concreto del mes de junio con respecto al resto de los gremios estatales, como lo hablamos o lo analizamos anteriormente. Está bien. A ver, doctor, ¿qué va a pasar con el fondo, bueno, el incentivo docente que se pagaba a través de un fondo nacional? ¿Y qué va a pasar con el concepto de conectividad nacional? Bueno, en realidad lo que ocurrió, digamos, el día de ayer en el Congreso de la Nación, ¿sí? Donde prácticamente se derogó la ley de financiamiento educativo, ¿sí? En esa ley de financiamiento educativo, precisamente se preveían, digamos, estos dos ítems, el FONIT, ¿sí? Y la conectividad. Bueno, al derogarse la norma, ¿sí? Obviamente que se derogó a partir del día de ayer. Nosotros, durante el ejercicio 2024 y el ejercicio 2025, que está corriendo hasta el día de la fecha, pagamos ambos conceptos con recursos propios bajo una reserva de reclamo, digamos, de esos montos al gobierno nacional.
nosotros lamentamos mucho que en definitiva el Estado Nacional se haya corrido, por ejemplo, de la inversión en materia educativa, pero esto no es que ocurrió a partir del día de ayer. Ya hacía varios años que el Estado Bien, Nacional... bueno, por eso le pregunto, ¿qué van a hacer? ¿Lo van a seguir pagando ustedes esto? Bueno, es una decisión que ocurrió ayer, Pancho. Nosotros hasta el día de hoy, y en la pauta salarial que cerramos ayer, preveíamos, digamos, el pago, es decir, prevemos el pago, de continuar con el pago. Bien, por eso, figura en el acto que ustedes se hacen cargo del Fondo de Incentivo Docente y de la Conectividad Nacional. Sí, lo preveímos y lo ratificamos en el acuerdo del día de ayer. Bien, está bien. Y lo último que yo le quiero preguntar es qué va a pasar con el boleto docente del transporte público interurbano, porque el urbano no está previsto pagarle el boleto a los docentes, pero el interurbano sí. ¿Esto lo van a pagar o no lo van a pagar? No, en realidad lo que hemos pautado ahí, sí, comenzar con un proceso, digamos, de análisis técnico, que se va a conformar un equipo, en este caso entre la Dirección Provincial de Transporte, que depende del Ministerio de Economía, es decir, digamos, el Consejo Provincial de Educación y el gremio. Vamos a analizar la factibilidad de instrumentar ese boleto docente interurbano en las distintas regiones que tiene la provincia, pero no comprende, como bien lo puntualiza, el boleto urbano. O sea, vamos a hacer un análisis técnico y en ese análisis técnico vamos a ir tomando una determinación de cubrir, digamos, en parte o por región el boleto, digamos, el boleto docente público interurbano. Bien, bien. La comisión tiene un plazo de 60 días para expedirse, digamos. Está bien. Al 299-510-3322 nos llegan algunas preguntas. Sí. No, me dice uno, lo que no consiguió el hombre lo consiguió la mujer. Claro. Bien. Esto es por Fanny Mancilla, que es la esposa de Marcelo Guagliardo, ¿no? Sí. Buenos días, nos dice un oyente. ¿Qué pasa con el IPC? ¿Se acabaron las sumas de aumento, los acuerdos por sumas? Ahora todo es IPC. En realidad, el IPC es un criterio de actualización salarial, ¿sí? Que en el caso puntual, digamos, el gobierno de la provincia de Neuquén o todos los neuquinos hemos decidido sostener, digamos, el criterio de actualización bajo esta modalidad, ¿no? O sea, un IPC, que es el índice de precio, ¿no? Esto no está ocurriendo, digamos, en ninguna otra provincia de la República Argentina. Es decir, en realidad, por ahí lo que el oyente plantea es decir, bueno, que ¿cuándo se va a comenzar a discutir nuevamente valores que pasen al básico? ¿Cuándo se va a discutir mejorar el salario? Bueno, eso será posible cuando las condiciones macroeconómicas o el comportamiento de la economía nos permita a nosotros atender esos reclamos. Por hoy en día lo único que estamos haciendo es acompañar con esta medida, por ejemplo, la pérdida del poder adquisitivo que tienen muchos trabajadores bajo esta variable del IPC. Oportunamente entendemos nosotros, como comprenderán todos, que la situación macroeconómica y la inestabilidad económica en Argentina, digamos, es una realidad que nos impacta a todos. Sí. Otro oyente dice, consúltenle al señor ministro por la policía, ¿en qué acuerdo entra? Porque no tenemos gremio, y si el IPC es aumento o no es aumento porque no va al básico. Lo acabo de explicar, digamos, sí, o sea, sí. Pero la policía todos los sectores van a ser comprendidos, digamos, en lo que tiene que ver con la relación a mejorar su salario vía, digamos, actualización de IPC. El área, digamos, de seguridad, conjuntamente con el Ministerio de Economía, están trabajando y interpreto que el gobernador a la brevedad, digamos, anunciará también, digamos, el criterio de actualización de la pauta salarial con relación, digamos, a la policía. Ajá. Es decir, la policía va a recibir el aumento igual que el resto de los trabajadores estatales. En principio, Pancho, se está trabajando y digamos, esto es una consideración personal, que no habría ningún tipo de motivo para que no tenga idéntico tratamiento. Bien. Otra oyente dice, buen día, le pueden preguntar al señor ministro por qué no se reúne con salud, específicamente si Prosapune. Bueno, ya nos hemos reunido en reiteradas ocasiones con el gremio, le hemos explicado, digamos, cuál es el criterio por el cual, digamos, nos han convocado a la mesa, que es en definitiva y concretamente que es un gremio no signatario del convenio colectivo y que no tiene personalidad jurídica para poder intervenir en la discusión paritaria. No hay ningún otro motivo que no sea ese. Está bien.
Y de los jubilados están contemplados, dice Fabio, en el arreglo de ATEM, también la vivienda. Todos están contemplados bajo el mismo criterio, digamos. O sea, los 4 gremios tienen idéntico tratamiento. No, pero los jubilados. la pregunta esta es por lo que ayer hablamos con Fanny Mansilla, Sí. que se iba a comenzar a tratar con el IPBU el tema vivienda y no está, no es el acuerdo salarial con el que firmaron ayer. En el acuerdo de la pauta paritaria de ayer prevé, Pancho, efectivamente a petición de ellos y como, digamos, respuesta del gobierno de que los trabajadores comprendidos en los 4 gremios estatales tienen a disposición las distintas líneas de financiamiento y de accesibilidad que está ejecutando en este momento el IPBU. Ajá, bien. Activo bueno. y pasivo, ¿no? Está bien, por eso, pero en línea de financiamiento. Y ayer lo que habló Fanny Mansilla, lo que hablamos con Fanny Mansilla, tenía que ver con viviendas institucionales y Claro, todo. que también habían, bueno, planteado eso, esa necesidad. Era por eso me refería a otro tema. Bueno, ministro, gracias por atendernos, disculpas por haberlo molestado, y si no hablamos con usted antes de Navidad y antes de Año Nuevo, muchas felicidades. Igualmente para ustedes, Pancho, para usted y su familia, el resto del equipo, y bueno, y para todos los neuquinos, esperemos que tengan una feliz Navidad y un año 2026 que sea, digamos, próspero y de bienestar para todos.